A ver, en este ejercicio, como se muestra en la figura, hay una polea de 2.2 kilogramos sobre la cual está enrollada una cuerda y de su extremo final se sostiene en su centro de masa un cilindro. Estos están sobre un plano inclinado que forma 42 grados con horizontal. Nos dan la masa del cilindro, que es 4.5 kilogramos, y se observa que este cuerpo, el cilindro, va a descender, se va hacia abajo. Reconociendo que aquí en el eje de rotación hay fricción y por lo tanto produce un contratorque, nos dan cuánto es ese momento de torsión. Dice por acá 1.3 newton metro. Eso significa que ese es el momento de torsión que hay que considerar a la hora de plantear las ecuaciones pertinentes en el análisis dinámico. ¿Qué más nos dan? Nos dan el radio de la polea, y nos piden calcular primero la aceleración del centro de masa, de este punto de aquí, la aceleración del centro de masa que lleva a lo largo del plano. También calcular las pérdidas de energía del sistema. El sistema está constituido por el cilindro y la polea. Entonces, si esto todo es el sistema, ¿cuánta energía se pierde en el movimiento del cilindro hacia abajo, ¿no? Cuando recorre el cilindro 3 metros, ¿cuánta energía se perdió? ¿Energía por qué perdida? Porque aquí hay fricción, dijimos, ¿no? Aquí en el eje del rodamiento. Y por último, tenemos que calcular la rapidez que tiene el centro de masa cuando este cuerpo ha bajado 3 metros. Bueno, veamos la solución. Entonces, lo primero que hay que elaborar es el diagrama de fuerzas de cada uno de los dos cuerpos, tanto de la polea como del cilindro. Entonces, si visualizamos, tenemos aquí el plano inclinado, aquí tenemos la polea, y atiendo después las preguntas. Tengo la polea y aquí esto está sostenido, ¿no? Está sostenido por un cuerpo, ¿ok? Está sostenido por un cuerpo. Y aquí las fuerzas que actúan son la tensión, ¿de acuerdo? Está la tensión de la cuerda, esta. También está el peso, que es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra. Entonces aquí está el peso de la polea. Y si yo establezco que este cuerpo está en equilibrio de traslación, de rotación no, porque esto se va a girar alrededor de su eje, ¿no? En equilibrio rotacional no va a estar. Pero sí en equilibrio traslacional, porque está fijo, está fijado al plano. Entonces, para yo determinar la justificación del equilibrio traslacional, analizo, de acuerdo a mis coordenadas x, y que fije, cuáles son las fuerzas equilibrantes de estas dos, peso y tensión. Bueno, aquí tendría de este lado la componente en X de la tensión y la otra componente en Y respectiva de la tensión, puesto que P está en el eje de la Y. Entonces, como ustedes ven, no están equilibradas. Entonces, generalmente cuando uno hace el diagrama de cuerpo libre, uno tiene que poner en el objeto, a ver, todas las fuerzas. Una, la tensión. Dos, el peso. Pero ese diagrama de cuerpo libre está incompleto. Está incompleto. Tienen que poner la fuerza equilibrante. ¿Cómo descubro cuál es la fuerza equilibrante de la dirección? Bueno, puede trabajar las componentes. La equilibrante de la componente en Y debe ser un vector que esté hacia arriba para que equilibre el peso y la tensión en Y. Entonces, esa es, digamos, la equilibrante en Y. ¿Y cuál es el equilibrante en X? De igual forma, una componente en X que balancee, equilibre, ¿qué cosa? La componente en X de la tensión. Entonces, la suma de esto me da la dirección de cómo sería la fuerza equilibrante, esa tercera fuerza. Entonces, el diagrama completo es este. Este objeto que da soporte, sostiene a la polea para que no se traslade, está ejerciendo una reacción. Y a veces nos suelen preguntar, calcúlese la fuerza de reacción o calcúlese las componentes
horizontales de la reacción. O sea, le están pidiendo Rx y Ry. Rx y Ry. Eso le están preguntando. O calcúlese la fuerza de reacción. Le están preguntando el vector total. Ahí está el diagrama completo. Recién ahí. Entonces tomen nota de eso. Entonces, hecho eso, ahora yo digo, bueno, entonces, para hacer el análisis dinámico de la polea, pregunto, la ecuación pertinente. Sumatoria de momentos de torsión. De la polea estamos hablando, ¿no? Entonces, define cuál sentido es positivo. Si no le dicen, usted lo elige. Bueno, estoy eligiendo el sentido en el que está girando la polea. Este sentido, manecillas del reloj, sentido horario, positivo. Y eso igualo al producto del momento de inercia con respecto al centro de masa por la aceleración angular de la polea. Y tengo que poner con respecto a qué punto, con respecto a qué eje y de qué cuerpo. Bueno, ya dije pues que hay peso, reacción y tensión. Entonces, ni la reacción ni el peso van a producir momento de torsión porque están actuando justo en el centro de masa. Entonces, la única fuerza que queda es la tensión. Entonces, simplemente define R cruz T. Como el radio es perpendicular a T, entonces el seno 90 es 1. Entonces escribe el radio de la polea por la magnitud de la tensión. Y luego, como hay fricción y le dan el momento de torsión, entonces le resta menos el momento de torsión producido por la fricción. ¿De acuerdo? Entonces, eso es aquí dentro, en el eje. Ahí hay un contratorque. Entonces pone el valor del contratorque. Con signo negativo eso, porque se resta, contrarresta el efecto de la tensión. Esto de aquí ya es el valor neto, ¿no? Este es el momento de torsión neto que tiene el sistema, en este caso la polea, para producir el cambio del estado de rotación. Y eso se refleja por el producto del momento de inercia del cuerpo, que es un medio de la masa por radio cuadrado, ya que consideramos la forma de la polea como un disco. Y entendemos también que cuando se desenrolla la cuerda, cada centímetro, cada milímetro que se desenrolle, también es un centímetro o un milímetro que gira. Es decir, que si la cuerda se mueve 10 centímetros, entonces el recorrido de un punto en la periferia también será el equivalente a 10 centímetros. Entonces, eso es lo que significa que una cuerda se desenrolle sin resbalar. Por lo tanto, esa es una condición de rodadura en la que tenemos que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio respectivo. Y de ahí entonces alfa va a ser igual a la aceleración tangencial sobre el radio, que es lo que está reemplazado en esta ecuación. Y por último, simplemente despejamos T para tener la ecuación planteada como una primera ecuación con varias incógnitas. Eso por el lado de la polea. Ahora, vámonos al cilindro, al otro cuerpo. Entonces, en el cilindro tenemos la tensión, como esta es la misma cuerda, tenemos la tensión T, tenemos el peso, en este caso el peso del cilindro, y por supuesto, a lo largo de esta línea que pasa por el centro de masa y perpendicular al plano inclinado, va a estar actuando la fuerza que ejerce el plano inclinado, que son dos fuerzas. El plano inclinado ejerce dos fuerzas. Una, perpendicular, que es la normal. Y la otra, que es la fricción. Si tiene rodadura sin deslizamiento, una fricción estática. Si hay rodadura con deslizamiento, una fricción cinética. Entonces, en las rodaduras sin deslizamiento, hay una fricción estática y ya veremos más adelante las propiedades de esa rodadura, cuáles son las condiciones. La dirección, bueno, estoy en un dilema, si la pongo para arriba el plano o la pongo para abajo. Entonces yo analizo y reflexiono y digo, a ver, si yo considerara la sumatoria de todos los momentos de torsión con respecto al centro de masa de este cuerpo, de este cilindro, aplicando la segunda ley de Newton, y diría el producto del momento de inercia correspondiente a ese cilindro con respecto al centro de masa por alfa del cilindro, entonces voy a decir, ¿cómo gira esto? Ajá.
Bueno, esto se mueve avanzando, bajando, ¿no? Tiene movimiento de traslación, pero también tiene movimiento de rotación. Entonces, este es el sentido de giro. También maneja el reloj, como lo hace la polea. Y a la hora de calcular los momentos de torsión, entonces digo, bueno, todos los que tienen esta dirección serán positivos los momentos de torsión. Y aquellas fuerzas que pasen justamente por el punto de pivote o el eje de rotación, que es el centro de masa, no producen nada. O sea, esto no produce torque, ni el peso tampoco, ni la normal tampoco. O sea, ninguna de las tres. Entonces, debe haber una fuerza que provoque este momento de torsión. Debe haber una fuerza que le dé este giro. Entonces, claro, está ahí la respuesta, porque entonces esa fuerza debe tener esta dirección. Para que el momento de torsión R cruz F le dé esto. Entonces, la fricción ya sé que debe estar para arriba. No puede estar para abajo. ¿De acuerdo? Entonces, planteado eso, nos quedaría la ecuación del momento de torsión. ¿Qué pasa con la parte de la traslación? Con la parte de traslación, como dije, el centro de masa baja con una determinada aceleración. Voy a considerar, por ejemplo, positivo en la dirección en la que baja el plano inclinado. ¿De acuerdo? Y tengo allí, entonces, las componentes de cuál. Por ejemplo, del peso. Debería poner la componente del peso en X. ¿Cuál es esa componente del peso? Bueno, si esto es perpendicular, esto es el ángulo de 42 grados, ¿no? Este es el ángulo que se tiene de 42 grados. Al tener este ángulo de 42 grados y querer encontrar la componente que lo acelera, va a tener acá que encontrar el peso, que es mg, por el seno de 42 grados. Pero se opone a esa fuerza, a esa componente del peso, la tensión. Y también se opone la fricción estática que habíamos dibujado. Entonces, están allí esas tres fuerzas. Aparte que tenemos también la otra, pero que no afecta el movimiento en el eje X que hemos adoptado, que es la normal. Entonces, a lo largo de este eje que hemos adoptado como X, que es positivo hacia abajo, estaría la componente del peso, como dijimos, restada la tensión y la fricción. Y esa es la fuerza neta que va a acelerar al cilindro hacia abajo del plano y multiplica masa por aceleración respectiva. Aquí nuevamente empieza a sustituir la aceleración como la relación o la... bueno, en realidad la aceleración es la incógnita que vamos a encontrar. O sea, pero vamos a encontrar que esta aceleración tiene la relación de la aceleración de la polea por el radio, ¿no? Que vamos a usar esta relación también en la siguiente ecuación. Entonces, teniendo la ecuación 2, el momento de torsión, como yo les había contado, para este cuerpo, tomando el centro de masa, es I por alfa. Y estaría básicamente la fricción como única fuerza que produce torque. Y multiplica el radio del cilindro por la fricción correspondiente e igual a la inercia del cilindro, 1/2 de la masa, por el radio al cuadrado. R mayúscula para diferenciarlo de R minúscula, que es en la polea. Y la aceleración angular del cilindro, porque fíjense, hay que marcar que una cosa es cuando hace el análisis del momento de torsión de la polea, la aceleración de la polea angular es distinta a la aceleración angular del cilindro. Lo que conecta estas dos aceleraciones angulares es que la aceleración tangencial, ¿no?, en la periferia de la polea es sí la misma aceleración lineal de la cuerda y por lo tanto es la misma aceleración del centro de masa del cilindro. Bueno, entonces la tercera ecuación sale de aquí, que la fricción despejando es 1/2 de la masa por la aceleración, ya que los radios se simplifican. Entonces, estamos preparados ya con esas tres ecuaciones, que es lo más básico, lo más fundamental es plantear las ecuaciones correspondientes de la dinámica rotacional. Hecho el análisis, entonces allí resolvemos este sistema de ecuaciones. Entonces, puede ser un camino reemplazando la ecuación 1 y 3, que es tensión y fricción, aquí, en la ecuación 2, para eliminar esas dos incógnitas. Luego de esto, manipular las expresiones para sacar factor común, la aceleración, ¿no?, como variable final para despejar. Entonces, agrupamos la aceleración y ya tenemos listos los valores correspondientes para reemplazar. La masa del cilindro, el radio de la polea, etcétera, ¿no? Entonces, evaluamos y luego calculamos, que es el valor de la aceleración con la que está bajando el centro de masa del cilindro.
porque la aceleración es constante. Y es constante porque las fuerzas son constantes, porque el momento de torsión desarrollado por la fricción es constante. Esas condiciones hacen que este cuerpo baje con una aceleración constante. Con ello podemos responder también la tensión, ¿no? Porque ya que conocemos la aceleración, entonces la ecuación 1, que era esta, podemos evaluarla, reemplazando los datos correspondientes y así su tensión. Luego, la siguiente pregunta era calcular la pérdida de energía, ¿no? Entonces, para calcular la pérdida de energía era debido a la fricción. Entonces, como en la polea estaba enrollada una cuerda, y aquí estaba entonces la cuerda desarrollándose y se iba a desarrollar una determinada distancia de 3 metros, ¿verdad? 3 metros. Entonces, para averiguar cuánto es el desplazamiento angular que se produce en la rotación al desarrollarse 3 metros en la polea, bueno, encontramos simplemente la relación de que θ va a ser igual a la relación de ese recorrido lineal de 3 metros para el radio correspondiente en este caso, de la polea. Y calculamos eso. Entonces dividimos los 3 metros para el radio de la polea y obtenemos el desplazamiento angular que efectúa la polea. Y ya con ello, entonces, así como calcular trabajo debido a una fuerza de fricción es el producto de la fuerza de fricción, ¿verdad? En el caso de traslación, decía yo, por la distancia recorrida. Bueno, el análogo para el calcular el trabajo debido a una fricción en rotación sería entonces el momento de torsión, el contratorque y el desplazamiento angular. De esa forma calculamos entonces el trabajo debido a la fricción, que se traduce en pérdida. Entonces, ya que conocemos el desplazamiento angular delta θ y el momento de torsión o contratorque tau nos los dan, que era 1.3, simplemente multiplicamos y este producto corresponde a las pérdidas. O sea, se pierde cuando el cilindro baja 3 metros por el plano, 46 newton, ¿no? Aproximadamente. Y la última pregunta era el cálculo de la velocidad del cilindro. Entonces, si tenemos aquí el sistema y está acá un cuerpo que era la polea, acá está el cilindro, entonces aquí podemos usar tranquilamente condiciones de energía. Entonces, yo tengo concentración en este sistema y digo, a ver, ¿qué pasa con el cilindro? Únicamente me concentro en el cilindro. En el cilindro tiene una determinada energía que cuando va a otro punto, acá abajo, tiene otra energía. Pero esta energía, que tiene que ser considerada allí, tiene que estar entonces relacionada con las condiciones que me dan. Dice, a ver, ¿va a bajar cuánto? 3 metros, ¿no es cierto? Entonces, en esa rodadura de 3 metros, sé que tiene una pérdida. No puedo decir que la energía se conserva. O sea, si aquí en el eje de la polea no hubiera fricción de rodamiento, en el eje, eso sí se conserva. S sub I es igual a S sub F. Entonces, si no es así, tiene que poner la energía inicial más el trabajo debido a la fuerza no conservativa, que en este caso la fricción en el eje, es igual a la energía final. Entonces, toma una referencia, calcula el valor de H para poder plantear cuántas son las energías correspondientes, ¿no? Potencial y cinética. Entonces, del lado izquierdo tenemos básicamente que toda la energía del sistema es energía potencial con esta referencia. Tiene una referencia aquí, entonces el cilindro al inicio tiene una energía potencial. La masa del cilindro, la gravedad y la altura. ¿Por qué la polea no? Porque la polea no se mueve, ¿no? Y al inicio está en reposo. La energía cinética de ambos cuerpos, polea y cilindro, es cero. Entonces, solo hay energía potencial. ¿Qué más tengo que sumar? Bueno, el trabajo de las pérdidas al moverse de 1 a 2 o de I a F. Y por el lado derecho ya es cuando está acá, en la posición final. Entonces aquí sí ya tiene energía de este cuerpo, de la polea, porque ya está rotando, y también este está rotando y se está trasladando. Entonces tiene el de la polea, un medio de I de la polea por omega al cuadrado. Más toda la energía cinética del cilindro, que es todo esto, ¿no? La traslacional y la rotacional. Y bueno, y luego hace la condición de rodadura, donde la rapidez es igual a omega por L, y al final, entonces, desaparece omega y todo le queda en términos de la rapidez. Entonces, veamos, nos queda sacando factor común la rapidez y despejándola, reemplazando los datos, el valor final de esa rapidez cuando este objeto ha bajado 3 metros, 3.3.
¿ya? Que eran las respuestas que debieron haber obtenido. Bueno, entonces con esta explicación damos